Gracias. Pues les decía que esto se ha convertido como un segundo hogar para mí y es un honor que el pastor José me invite y ustedes me acepten aquí entre ustedes. Y va a ser mi privilegio esta mañana el poder exponer la palabra de Dios en esta mañana. Para lo cual yo quiero hacer una oracióncita más corta también. Yo sé que el hermano oró por todos nosotros y lo aprecio muchísimo. Dame encomendarme de nuevo al Señor aquí. Señor, gracias por la oportunidad de exponer la palabra de Dios en esta mañana. Yo te pido que haya corazones abiertos a tu palabra y, como el hermano decía, que encontremos sabor en tu palabra. ¿Qué oración? Eso sí es verdad. Que encontremos sabor en tu palabra. Es una palabra viva, es eficaz y queremos que ella tenga un impacto en nosotros en esta mañana hoy. Te lo pedimos, Dios, hazlo por nosotros, hazlo por tu gloria, Dios, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, aquí estamos esta mañana. Nosotros vamos a estar en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Yo recuerdo cuando yo estaba en la iglesia en mi pueblo, cuando tratábamos de hacer una pequeña promoción, un pequeño anuncio. Yo no sabía que daba tanta brega producir un pequeño jingle, ¿qué se dice? Las cancioncitas cortas que se hacen. Jingle. Oh, eso da muchísima brega porque toma horas. Porque para tú hacerlo corto, como tú quieres, lo que tú quieres comunicar, toma tiempo pulir. Tampoco me había dado cuenta tan conscientemente que daba tanta dificultad preparar y crear el título de un sermón. Nosotros tenemos un título para el sermón de nosotros, pero me tomó un par de horas tratando de llegar al título del sermón. Yo sé que en sus Biblias ustedes tienen en los encabezados, ¿verdad? Como vio el Salmo 1, ahí dice algo, ahí está bien, buen resumen eso, pero cuando predicamos tratamos de hacer otro título también. En este caso, el título del sermón de nosotros en Lucas capítulo 7 es Jesús, el que nunca defrauda. Y este pasaje de Lucas capítulo 7, pueden ir a Lucas capítulo 7, tiene que ver con la sanidad del siervo de un centurión. Nosotros vamos a dividir este texto hoy en 4 porciones, 4 secciones, pero yo intencionalmente no les voy a dar todos los encabezados al principio, sino que yo intencionalmente les voy a dar los encabezados a medida que avanzamos en el texto, ¿de acuerdo? Así que no van a tener su estructura pam, desde el principio, sino que yo intencionalmente voy a ir moviendo a medida que vamos avanzando en nuestro texto de hoy. Así que estamos en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Nuestro primer encabezado lo vamos a dar ahora, luego de comentarles algo. Ustedes están en una serie que tiene que ver con darle la gloria a Dios y glorificar a Dios, lo cual es excelente. Nunca está fuera de lugar, nunca pasa de moda en nuestras vidas glorificar a Dios. Y yo pienso que en el pasaje de hoy vamos a aprender algunas lecciones y principios que Dios va a utilizar para que nuestra vida sea conformada más a la imagen de Jesucristo, que es la meta que Dios tiene con nosotros según Romanos 8, es que seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Nuestra primera sección hoy, en este texto, le hemos titulado Una rara compasión. Y eso lo vamos a ver desde los versículos 1 al 3. Una rara compasión. Noten conmigo el versículo 1 y vamos a ver un poquito ahí el escenario. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a explicar eso un poquito aquí. Dice el versículo 1 de Lucas capítulo 7. Dice, después que hubo terminado, habla de Jesús, todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. 2 cosas importantes ahí que entender. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras. Está hablando de Jesús y que terminó todas sus palabras. Esta narración de lo que pasa aquí, de esta sanación del centurión, también se encuentra en Mateo capítulo 8. Si recuerdan qué pasa antes de Mateo capítulo 8, tienen una sección que se llama el Sermón del Monte, que va del capítulo 5 al capítulo 7. De manera que lo que está diciendo aquí, las palabras que terminó de hablar, era el Sermón del Monte. También sabemos eso porque también en la narración esta del capítulo 7, los pasajes que aparecen antes también se encuentran también en el Sermón del Monte. Entonces, Jesús termina el Sermón del Monte y dice que entra a Capernaum. Es bueno entender aquí dónde está Jesús y qué constituía Capernaum. Capernaum estaba en la provincia de Galilea.
y estaba al lado del lago de Galilea. Capernaum era una ciudad muy próspera. No era solamente una aldea, sino una ciudad. Piensen en Capernaum como lo que es una especie de Chicago hoy. Mucha actividad, mucha gente, mucho comercio. Es una ciudad con mucha actividad. Y una ciudad de este tipo también tiene algunas tendencias. Tienden a no ser muy religiosas en el sentido de la palabra bueno, si lo podemos decir así. No les importa mucho porque las ciudades que son prósperas económicamente, y pasa en países así, cuando el país es muy próspero, muchas veces, o la ciudad, tiende a sentirse un poquito como medio arrogante y orgullosa, en el sentido de que nosotros no necesitamos a Dios. Eso es para los pobres y para los... Este es el lugar donde Jesús acaba de entrar. Capernaum, también es muy importante entender, es el lugar donde Jesús hizo gran parte de sus milagros, de sus señales. Este lugar pesquero, ahí fue que el Señor llamó a varios discípulos. Llamó a Juan y a su hermano, llamó a Pedro y a Andrés, y llamó a Mateo también, que era recaudador de impuestos también. Aquí también en esta ciudad se entiende que vivía Pedro, y ahí Jesús sanó a la suegra de Pedro. Así que ese es el escenario, esa es la ciudad donde se desarrolla esta situación aquí. Noten ahora el versículo 2 que dice: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Noten que dice el siervo de un centurión. Si uno no define bien las palabras y los términos, uno no va a entender realmente qué es lo que está pasando aquí. Dice que el siervo de un centurión. Número uno, hay que entender lo que era un siervo. Ustedes saben que posiblemente si queda esclavitud, porque siervo quiere decir esclavo en este caso aquí, si queda esclavitud en el mundo que hay, no es ni cercana a lo que había en aquellos tiempos. En este periodo, en este tiempo, bajo el gobierno romano, se entiende que 3 o 4 de cada 10 personas era esclava. Los esclavos trabajaban en diferentes tareas. Podían trabajar en asuntos domésticos, en la casa, podían ser barberos, podían trabajar en diferentes cosas de la casa, pero también una persona podía ser médico y ser esclavo. Podían tener posiciones bastante sofisticadas y había esclavos a todos los niveles. Los esclavos, según un escritor de ese tiempo, dice, un esclavo no tiene, dice este escritor, ni nombre, ni personalidad, ni ancestros, ni es dueño de su cuerpo. Eso es un esclavo. Otra cosa, un dueño o un amo de un esclavo en ese tiempo podía aún matar a su esclavo y no sufrir ninguna consecuencia legal. ¿Por qué? Porque el esclavo no era ni siquiera una persona. No tenía ni siquiera personalidad. Porque el esclavo se trataba como ¿qué? Como una cosa. Dice aquí que el siervo de un centurión, y ahí está otra palabra centurión que hay que entender, versículo 2, a quien éste amaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Ok. ¿Por qué el título de esta sección se llama una rara compasión? ¿Por qué es rara esta compasión? Un centurión es un soldado romano que mayormente dirigía a unos 100 soldados. De la palabra centurión, centurio, 100, podía tener menos de 50 soldados, pero mayormente dirigía 100 soldados. Era un soldado romano que dirigía, un capitán romano que dirigía por lo menos 100 soldados. Ahora, ¿qué hace ese centurión aquí en Capernaum? Importante entender que en Capernaum, en esta ciudad, había una especie de estacionamiento romano, porque aquí había una aduana. Como había un comercio bien grande, los romanos, para controlar el comercio y por asunto de impuestos, tenían ahí un puesto militar también. ¿Por qué tenían un puesto militar también? Recuerden que Roma dominaba a Israel, lo cual los israelíes odiaban. Israel estaba dominada por el gobierno romano. Los romanos, para evitar revueltas de los que estaban dominados, en este caso Israel, ¿qué tenían? Tenían un puesto militar, y en este caso, este era uno de los militares, un capitán que tenía varios soldados debajo de él, por lo menos 100 soldados, y estaba ahí como una especie de destacamento y estacionamiento militar. ¿Para qué? Para velar por los intereses de Roma. Este hombre tenía entonces un esclavo. No se supone que si usted tiene un esclavo, especialmente en ese tiempo, usted tenía ni se esperaba que usted mostrara ningún tipo de compasión. Pero no es lo que vemos aquí. Noten lo que dice el versículo 2. Dice, el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho. ¿Cómo? Dice, a quien éste quería mucho, lo estimaba mucho.
la relación de un esclavo y su amo no era muy cercana en ese tiempo. Había casos raros en que el amo y el esclavo se llevaban muy bien. Había algunos esclavos también que hacían muy buen trabajo y eran estimados por sus amos, eran bien valiosos por sus amos. Pero mayormente la relación entre los amos y los esclavos era bien difícil, porque los esclavos mayormente hacían lo que tenían que hacer y lo hacían a regañadientes. Cuando usted lee las cartas de Pedro, especialmente la primera carta de Pedro, donde Cristo manda, Pedro dice, miren, por causa del Señor, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y le dice también a los empleados, que en este caso no eran empleados como ahora nosotros, que yo voy a las 8 y me voy a las 5. No, eran esclavos. Dice a los esclavos, a los siervos, que se sometan a sus amos. ¿Sabe por qué tiene que recordárselo? Porque mayormente el estándar de los esclavos era hacer lo que tienen que hacer a regañadientes y hacerlo, pero y que si podían matar al amo lo hubieran matado. Y Cristo dice, no. Entonces un esclavo haga su trabajo bien y lo difícil es de ahí, de lo que dice primera de Pedro. Dice, no solamente ustedes lo hagan bien para los que son amos buenos, en este caso nosotros los jefes buenos, sino para los que son difíciles de soportar. Es bien fácil trabajar para un amo bueno, para un buen jefe. Todos hemos tenido buenos jefes. Pero muchos de nosotros hemos tenido jefes que tú dices, Dios, sácame de este trabajo ya. Sin embargo, Dios nos pule a nosotros cuando tenemos jefes incómodos. Esta es la situación aquí. Esto de que el centurión que tenía este siervo, era su siervo, era su esclavo, dice que él lo quería mucho. Este esclavo estaba muy enfermo y a punto de morir. En la narración paralela de Mateo, dice que estaba como paralítico y grandemente atormentado. Dice, gravemente atormentado. Algunos piensan que este hombre tenía una especie de tétano. El tétano produce tremendos calambres y dolores en la garganta, problemas en el corazón. Estaba en una especie de miseria. Estaba a punto de morir. Noten entonces, en el versículo 3, que si este centurión realmente estaba interesado por este esclavo, él va a hacer algo. Él va a hacer algo. Noten el versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Interesante ahí. Dice que el centurión oyó hablar de Jesús. Cuando uno lee en capítulos anteriores, en Lucas capítulo 4, versículo 14, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Ahora, noten ahora también, porque estamos haciendo el punto, ok, ¿cómo este hombre había escuchado de Jesús? Aquí está explicado por qué había escuchado. Jesús, la fama de Jesús ya se había regado como pólvora en toda esa región. Ahora noten conmigo en el versículo 35 del capítulo 4, noten que dice, esto es una ocasión en que hay un hombre que tiene un espíritu inmundo, en el capítulo 4. Y Jesús en el versículo 35 dice que Jesús les reprendió en el versículo 35 de Lucas 4. Dice, Jesús les respondió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Versículo 36. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y el versículo 37 dice, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. O sea que este centurión había oído hablar de la fama de Jesús y de lo que Jesús podía hacer. Y él que ama y quería a su siervo no se va a quedar con las manos cruzadas. Debería pasarnos a nosotros también. Si tenemos compasión de alguien también, como dice 1 de Juan, no, que no amemos de qué, de palabras, sino de hechos. Porque si tu hermano tiene necesidad y viene tu hermano que tiene necesidad, tiene frío y tú le dices, oh, ¿tienes frío? Pues caliéntate, qué bien. Y no le dais lo que necesita para calentarse, ¿qué estás haciendo? Y si él tiene hambre y no le das lo que necesita para su hambre, y le dice, oh hermano, que te vaya bien esta semana. Ojalá te manden de alguna casa de ayuda algo de comer esta semana. ¿Y tú teniendo? No.
Este hombre que ama a su siervo, él va a hacer algo. Porque es una compasión. La compasión es que te mueve a hacer algo por la persona que está en miseria. Eso es compasión. ¿Qué él hace ahora? El versículo 3 dice que él envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. ¿Por qué él no va donde Jesús directamente? Este centurión. Bueno, recuerden que este es un militar que representa a una nación opresora contra el pueblo de Israel. ¿Va a ir él a pedirle algo a un maestro judío? Cuando él entiende que los judíos, número uno, no quieren saber de los gentiles. Que había una enemistad, era de lado y lado. Los judíos no quieren saber de los gentiles. Y va a ir a él sabiendo que él es un enemigo que representa el pueblo opresor del pueblo de Israel. ¿Qué él hace mejor? Eso lo hubiéramos hecho nosotros también. Si yo tengo influencia en el gobierno, yo tengo influencia para hablar con el presidente. Yo no hablo con el asistente del presidente. Yo mando y trato de hablar con el mismo presidente para hacer algo por mí. ¿Qué hizo él? Él fue a los líderes judíos. El texto dice que envió a unos ancianos de los judíos. Atención, anciano aquí no quiere decir viejo. Anciano podían ser viejos mayormente, mayores por la experiencia que tenían, pero los ancianos aquí de los judíos eran los líderes de la ciudad, los líderes del pueblo. Estos no son los sacerdotes, estos no son los líderes religiosos necesariamente, estos son los líderes del pueblo. Este centurión manda a estos líderes, ¿para qué? Para asegurarse de que Jesús venga y ayude a su siervo. Él está haciendo aquí lo que está a su alcance, ¿para qué? Para ayudar a su siervo que está muy enfermo. La lección que nosotros sacamos de aquí es la lección de la compasión. El centurión no estaba obligado a mostrar compasión a su amo porque aún la ley a él lo protegía y aunque él matara a su esclavo, nada le podía hacer la ley. David, hay una ocasión en que David estaba creo que en una ciudad que se llama Keila y dejó a su familia ahí, dejó unos soldados ahí, todo eso así, y cuando él vino, la ciudad estaba quemada y se habían llevado a sus hijos y a las mujeres, todo eso así. ¿No te recuerdan ese pasaje? Cuando ellos van tratando de buscar qué pasó y desesperados, se encuentran a uno que habían dejado los enemigos que habían quemado la ciudad. Y cuando David le pregunta, ¿quién tú eres? Yo soy fulano y fulano. ¿Y qué pasó? Y él dijo, lo que ellos hicieron. Encontramos esta ciudad tal y la encontramos y la quemamos. Y David dice, bingo, esa es mi ciudad. Y él dice, ¿pero qué pasó? Y el esclavo, dice, el hombre que encontraron, dice, mi amo me dejó aquí abandonado porque yo estaba enfermo. Oiga esto, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Ustedes saben que los que tenían amos también, lo que se les decía era, si usted tiene propiedades, usted debería hacer una especie de inventario todos los años y ver cuál de esas propiedades no está produciendo sus frutos. O sea, si usted tiene un esclavo y el esclavo está enfermo, ¿qué usted hacía? O usted lo mandaba y lo abandonaba para que se muera, o usted mismo lo mataba. ¿Está mirando lo que está pasando aquí? Pero este hombre ama a su siervo y quiere asegurarse de que se recupere. Esto es una rara compasión. Ahora, en segundo lugar, nosotros vamos a notar una inusual intervención. Una inusual intervención. Eso está en los versículos 4 al 5. 4 al 5. Él le pidió a los líderes que vinieran de Jesús. Y noten qué pasa. Versículo 4 dice, y ellos, o sea, los líderes de los ancianos, vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. En el versículo 4 estoy. ¿Versículo 4 lo tienen? Dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. Aquí, eso de que le rogaron con solicitud quiere decir con insistencia, con vehemencia. O sea, ellos querían asegurarse realmente que Jesús hiciera algo por él. Eso es una rara intervención. Un judío pidiendo a favor de un enemigo de la nación de ellos. De hecho, uno que oprimía a la nación de Israel. Ustedes recuerdan el pasaje que dice que cuando alguien te pida llevar una carga, una milla, ve con el 2.
¿Usted sabe lo que pasaba en ese tiempo? Si un soldado romano, que estaban por ahí merodeando y haciendo su trabajo, estaba con su carga y te encontraba a ti y te decía, toma mi carga y ve conmigo a tal lugar, tú no podías negarte. Y Cristo es que está diciendo, no te resistas a eso. ¿Es injusto? Sí, pero si te dicen que lleva una milla, ¿qué tú haces? No, no te apures, yo no te llevo una milla. Tú tienes otro bulto ahí, tú tienes otra carga, dame otra. Y no voy a ir contigo una, voy a ir contigo 2 millas. Ese era el tipo de situación que vivía esta gente, era muy incómodo eso. Muy incómodo. De hecho, ¿ustedes han oído hablar de unos que se llaman los celotes? En Israel había un grupo que se llamaban los celotes. ¿Saben qué hacían los celotes? De hecho, un discípulo era un celote. Un celote en ese tiempo era un terrorista. ¿Qué hacían los celotes? Los celotes tenían una especie de dagas. Una daga es como un cuchillo corto. ¿Qué hacían los celotes? Ellos andaban en el pueblo buscando ¿qué? Buscando soldados romanos. ¿Para qué? Para matar. Es una especie de terrorismo. O sea, ¿qué yo estoy diciendo con esto? La relación entre los romanos, especialmente los militares y los judíos, no era buena. Así que esto aquí es una intervención bastante rara, muy inusual. No era muy común. Miren lo que ellos dicen, vienen de Jesús. Les rogaron con solicitud. Ahora, sigan leyendo. Y dicen además, dice, es digno de que le concedas esto. ¿Cómo? O sea, ¿él es digno? ¿Un soldado romano? ¿Que le conceda esto? ¿Qué está pasando aquí? Dice un predicador que estaba leyendo unos comentarios, dice los judíos, todavía hoy, si hay una persona que ha mostrado favor hacia ellos y los ha ayudado, ellos le llaman digno y le hacen una especie como de reconocimiento. Y este pastor dijo, a mí me dieron una cosa de esa, me llamaron digno. Yo supongo, dice él, que era algo bueno, porque ellos se estaban riendo, dice él. Pero todavía lo practican hoy. Ahora, note conmigo que sigue diciendo aquí. Dice que es digno que le concedas esto. ¿Por qué ellos dicen eso? Versículo 5 tiene la respuesta. Por 2 cosas dicen ellos aquí. Versículo 5, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Cómo? Oh, pero es como que yo sea un soldado de Estados Unidos en Irak y yo, sabiendo, por ejemplo, o en el caso de cuando hubo la guerra aquella para el 11 de septiembre en Afganistán y cosas así, que estaban por allá, y yo un soldado allá, yo le construyo una mezquita a algunos que yo entienda que son radicales musulmanes. Lo que está pasando aquí, este hombre está construyendo y hace una sinagoga, que es un edificio de adoración, es como el templo, el edificio de ellos, de los judíos. Dice, ama nuestra nación. ¿Y qué hizo? Nos edificó una sinagoga. Él está ganando también la sospecha y posiblemente no ser bien visto por sus compañeros romanos. Eso de que ama a nuestra nación lo demostró él como edificándole una sinagoga. Dicen que los descubrimientos recientes en esa región de Capernaum, había diferentes sinagogas en Israel. Si había por lo menos 10 hombres judíos, podía haber una sinagoga oficialmente. Había varias, dependiendo del pueblo donde esté. En este Capernaum dice que han encontrado por lo menos 2 sinagogas. Una de las que encontraron, se entiende que fue esta que este hombre construyó. Nota, la sinagoga fue hecha con mármol blanco. ¿Cuánto le costó fabricar una sinagoga a este hombre en una ciudad como Capernaum? ¿Cómo se llama la calle donde está la bola esa, la cosa brillosa de Chicago, en el Millennium Park? ¿Cómo se llama la? En Chicago hay una bola que uno se ve y se tira fotografía. En Michigan es ahí. Ok, imagínense ustedes construir una iglesia en Michigan Avenue. ¿Hoy? ¿En Chicago? ¿Cuánto me cuesta eso? ¿Usted sabe lo que estoy diciendo? En este tiempo esta ciudad era tan relevante como lo que es Chicago hoy. Este es un soldado romano, un hombre no religioso, dice que ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Usted sabe la lección que yo saco con esto aquí? Una lección que se llama una lección de amor. Cuando yo amo a una persona, yo se lo demuestro a esa persona como haciéndole o procurando dar a esa persona lo que realmente es importante para esa persona. Yo no hago como el marido que el día del cumpleaños de su esposa le compra un sombrero que él quería. ¿Qué regalo es ese? Es regalo para él, no para ella.
Oye, usted dice, pero ¿cómo que dicen ellos los judíos? Los judíos dicen que ama a nuestra nación. Miren, se entiende que hay personas que no eran judías y amaban la nación judía y amaban a su religión. Y esa era la idea desde el principio del Antiguo Testamento. El pueblo judío debía ser para ejemplo de las otras naciones. Y le voy a mandar un pasaje ahora que habla de eso cuando lleguemos ahí ahorita. Se entiende que este hombre había visto que esta nación era diferente. Tenían un solo Dios y él estaba cansado de su religión pagana, de tantos dioses. Y él estaba admirado de ellos. Se entiende que por eso tal vez él amaba esta nación. E hizo eso para con ellos. Les edificó una sinagoga. Este hombre se había ganado el favor de los líderes religiosos. Los amaba y lo demostró y le edificó una sinagoga. Ahora, en tercer lugar, vamos a ver nosotros una inesperada petición. Pero antes de eso, yo quiero que ustedes vean entonces y consideren. Cuando le hacen a Jesús esta petición, ¿qué va a hacer Jesús? Y yo quiero ver primero, ¿qué es lo que Jesús no va a hacer? ¿Qué Jesús no va a hacer al oír esta petición? Primero, Jesús no va a decir, bueno, yo no puedo ayudar porque este es un esclavo. Total, ¿cuánto que es un esclavo? Jesús no va a hacer eso. Porque la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas, ni estima más al rico que al pobre. Y en Job, hay una parte de Job que dice que Dios es grande, pero que Él no desestima a nadie. Dios hizo al pobre y al rico. Jesús no va a decir eso. Yo, es un esclavo, no voy. En segundo lugar, Jesús no va a decir, yo no puedo ir a ayudar al siervo de un centurión cuando el centurión es un enemigo de la nación judía y yo soy judío. Jesús no va a decir eso. ¿Por qué Jesús no va a decir eso? Porque si Jesús hace eso, contradeciría la enseñanza que Él mismo había dado en el capítulo 6, versículo 27, que dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. ¿Va Jesús a decir que no? ¿Que porque es un enemigo no lo va a ayudar? No. Nota el versículo 35 y 36 de Lucas 6 también. Lucas 6, una página atrás. 35 de Lucas 6. Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Así que estamos de acuerdo que Jesús no va a negarse por estas razones. ¿Qué hace Jesús entonces? ¿Qué hace Jesús ante esta petición? Noten el versículo 6. Jesús fue con ellos. Jesús fue con ellos. Dice, y aquí está el inicio de la tercera sección, que es una inesperada petición. Dice versículo 6, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo, Señor, no te molestes. Un momentito aquí, ¿qué está pasando aquí? Este señor se toma la molestia de hablar con los líderes. Ellos logran que Jesús venga. Y cuando Jesús dice aquí en el versículo 6, cuando ya no estaban lejos, Él le manda a decir, no te molestes. O sea, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué te estás pensando? Aquí está lo que está pensando Él. Dice, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Ustedes sabían que para los judíos, no porque lo decía la ley, entre las leyes que ellos habían incluido y todo eso así, para ellos era ilegal entre ellos entrar en la casa de un gentil, cualquiera que no fuera judío. Ustedes saben que cuando Pedro va en Hechos capítulo 10, en la conversión de Cornelio, que es otro centurión también, Dios le muestra una visión a Pedro grandísima. ¿Recuerdan los lienzos que Dios levantó con unos animales que eran impuros y todo eso así? Cuando Dios estaba mostrando de que los gentiles también iban a formar parte del pueblo de Dios, y Dios le da esa visión a Pedro, en Hechos capítulo 10, él va y visita a Cornelio, y Cornelio se convierte escuchando la palabra de Dios. Pedro ni siquiera está seguro de que eso puede ser posible, porque está en la casa de un gentil. Oigan, miren la animadversión que había entre los judíos y gentiles. Dios le muestra muchísimas cosas a Pedro,
Cuando él ve que ellos realmente empiezan a hablar en lenguas, Pedro dice, ahora me doy cuenta que Dios no hace excepción de personas. Y yo no voy a llamar inmundo a nadie. Se convierte Cornelio y toda su casa, un gentil. ¿Saben qué tiene que hacer Pedro después con los otros hermanos que no estaban ahí? Pero Pedro tiene prácticamente que disculparse porque entró a la casa de un gentil. Oiga esto, a pesar de que Dios estaba haciendo tremendo milagro de conversión aún a los gentiles, Pedro tiene que disculparse con los hermanos que no estaban ahí, porque ellos le dicen a él, pero ¿cómo tú entraste en la casa de un gentil? Ese centurión sabe la animadversión que hay contra ellos, los gentiles. Y él dice, no te molestes, es como, Señor, yo no quiero, porque también si entraba, se supone que era impuro por un día completo y todo eso. Él quiere como ahorrarle todo eso. Más él añade, él dice aquí, dice, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, que entres bajo mi casa. Versículo 7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. ¿Qué dijeron los ancianos del pueblo sobre este hombre? ¿Qué dijeron los ancianos del pueblo sobre este hombre cuando estaban pidiéndole a Jesús que fuera a ayudarlo? Dice que es digno de que le concedas esto. Y el centurión, hablando de él mismo, él dice, yo no soy digno. ¿Ustedes saben lo que yo noto aquí en este hombre? Un espíritu de humildad. Esos son los pobres que entrarán al reino de los cielos. No los pobres de dinero, sino los pobres que se sienten en bancarrota espiritual, que saben que no tienen nada que darle a Dios y que realmente cuando ven su vida realmente dicen, wow, como dice el publicano, dice, allá atrás en la última fila de la iglesia, ten piedad de mí que soy pecador. Y el otro allá adelante, Señor, te doy gracias que yo doy diezmo, yo voy a la iglesia, y yo no me falta un día, y yo... Y Dios dice, mira, te digo que se fue más justificado aquel publicano que este. Necesitamos entender eso nosotros también. Un espíritu de humildad delante del Señor. Ellos, su reputación delante de ellos, a él lo veían digno. Y él se veía, no, yo no, maestro, no. Mira, ni vengas a mi casa, pero yo, ni yo me atrevo a ir donde ti. Oye, ¿qué actitud es esta? Ahora, dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Ahora, oigan esto aquí, que es una petición realmente inesperada. No vengas, pero di la palabra y mi siervo será sano. Primero, déjame decirle algo aquí sobre esto que dice de mi siervo será sano. Aunque en nuestra Biblia Reina Valera dice siervo y siervo en cada versículo aquí, la palabra que se utiliza en el versículo 7 para siervo es diferente que la de arriba. La de arriba es la palabra doulos, que es la palabra en sí de esclavo. Esta es otra palabra que se escribe como pais. ¿Ustedes saben qué quiere decir aquí en la palabra del versículo 7? No es esclavo que él dice el centurión. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Dice my boy, mi muchacho. ¿Sabe qué está diciendo esto aquí? Que él realmente apreciaba a su siervo, su esclavo. Pero él le llama mi muchacho. Él dice en el versículo 7... Pero di la palabra y mi muchacho, versículo 7, será sano. Ahora, yo me estaba preguntando cuando estaba preparando esto. ¿Usted sabe lo que este hombre está pidiendo aquí? Él le está diciendo a Jesús, no vengas y yo ni voy allá. Y él le dice, solamente di la palabra y mi siervo será sano. Y yo dije, qué compromiso, caramba. Si Jesús era un farsante, si Jesús era un milagrero, ¿ustedes recuerdan una gente que vinieron una vez, un tal Dubito, qué sé yo qué, que hacía unos milagros, y él cogía la mano y tenía una cantimplora como de sangre, y le hacía a la gente, le ponía como una sangre a la gente de que, y que sacaba una cosa y la gente se sanaba. Ellos tenían que estar ahí para hacer esos trucos. Si Jesús hubiera sido un farsante, un milagrero de esos que sanan dolores de cabeza que nadie puede comprobar, o sana dolor de espaldas que nadie puede comprobar. Yo fui a una campaña y me sané. ¿Qué tú tenías? Un dolor de muela. ¿Cómo yo compruebo eso? Tú eras cojo de nacimiento con 30, 40 años que no habías caminado, cuando los músculos no se habían desarrollado, ni los huesos, ni los tendones, y el milagrero te dijo, párate, como hacía Jesús. Y inmediatamente los nervios y los huesos se ponían duros así. Si Jesús hubiera sido un farsante, this is it. Si Jesús hubiera sido un farsante, aquí llegó. Ahora, ¿y qué hace Jesús?
Porque tú me estás diciendo aquí, di la palabra. ¿Qué va a hacer Jesús? Jesús va a decir, ¿sabe qué? Me la pusiste en China. Esa está muy dura para mí. Ahora, ¿por qué este hombre está diciendo eso? Noten el versículo 8. ¿Qué es lo que está pensando este hombre? Este hombre tiene un concepto bien claro de la autoridad. Noten el versículo 8. ¿Por qué él dice eso? Lo que dice. Dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Yo pensé en este hombre. ¿Sabe qué? Este hombre tiene una mente bastante consistente. Bastante consistente. Él dice, pero ven acá, le hace un análisis muy sencillo. Si yo soy un capitán, yo tengo gente que me manda, a mí me da órdenes y yo las obedezco y no me puedo negar. Y yo tengo siervos también, y me gusta como lo dice ahí. Yo tengo uno y le digo, ve y va, y a este ven y viene. Y aquel hace esto y lo hace. Oye, qué bueno eso. Si los hijos de nosotros nos obedecieran así. ¡Pam, pam, pam! Pero déjame decir una cosa, miren, la autoridad, eso es autoridad. Este militar sabe lo que es autoridad. ¿Y qué es lo que está razonando él? Pero ven acá, pero esto está bajo mi autoridad. Si tú eres este profeta, porque tal vez él no entendía, como dicen los teólogos, que era Jesús, Dios hecho hombre, pero sí él sabía que era más que solamente un hombre, por lo que él había oído. ¿Quién puede realmente mandar un espíritu, sal de él y sale inmediatamente? ¿Quién puede? No, él había oído esto. Este hombre tiene un concepto bien claro de lo que significa la autoridad. Y le dice a Jesús, no vengas, di la palabra. ¿Por qué? Porque yo soy hombre puesto bajo autoridad, eso es el versículo 8, y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Él entiende el concepto de la autoridad. Hermano, pero si Jesús pone siervos, ¿no? A que oren y sane la gente, ¿no? Sí, podemos explicar eso más tarde ahorita, en un momento así, podemos explicar eso así. Entonces, dice que digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Él está diciendo, Jesús, no vengas, solamente di la palabra y con eso es suficiente y mi siervo será sano. Y eso nos lleva a nuestro último encabezado para nuestro texto de hoy, que es una sorprendente reacción. Eso lo encontramos en el versículo 9. Versículo 9 dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él. Espérate un momento. Cuando tú te maravillas, no es que tú te sorprendes. Si tú te maravillas, tú no estabas esperando algo. Entonces eso tiene una dificultad teológica. ¿Cuál es la dificultad teológica que tiene esto? Pero ven acá, ¿no que Jesús es Dios hecho hombre? Sí. Y si Jesús es Dios hecho hombre, ¿no lo sabe todo? Sí. De hecho, Jesús demostró en diferentes ocasiones que Él sabía lo que los hombres estaban pensando antes de que ellos lo dijeran. Ejemplo, Juan capítulo 3 con Nicodemo. En otras ocasiones los líderes, cuando Jesús le dijo a un hombre que pusieron sobre el techo porque quería sanarse y no podían entrar, que la casa estaba llena, los hombres abrieron el techo en la casa y bajaron este hombre, 4 hombres lo bajaron. Miren, eso fue un espectáculo. Yo me imagino las cosas cayendo, tremendo espectáculo. Y Jesús al ver eso, ¿qué Jesús le dijo? Pero ven acá, ¿cómo ustedes interrumpen este servicio de adoración? Ustedes no saben que... No. Jesús dice, viendo la fe de los que lo trajeron, dice, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban ahí, los líderes, diciendo, ¿y qué se cree este? Que ha perdonado pecados. El único que perdona pecados es Dios. Claro. Y Jesús, sabiendo eso, dice, me gusta cómo Jesús responde. Dice Jesús, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decirle al paralítico, levántate y anda? En suspenso. ¡Wow! Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. ¡Pum! Y el hombre se levantó. Y la gente queda asombrada. Dice, aquí nunca, ¿qué es esto? ¿Y qué hombre es este? ¿Quién? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Jesús es Dios hecho hombre. Pero yo tengo un problema aquí porque el texto me dice que al oír esto Jesús, lo que el hombre le está pidiendo, dice que se maravilló, se sorprendió. ¿Cómo tú explicas esto? Bueno, Jesús es hombre en la carne y esa carne es importante. Jesús al mismo tiempo es hombre. Atención, que muchas veces nosotros no entendemos bien el concepto y creemos que si tú entiendes que Cristo es completamente hombre, completamente humano, ¿eso tiene algún problema? No.
Usted recuerda el pasaje de Lucas capítulo 2, 40 y 52, que dice que Jesús crecía en estatura, en inteligencia y en gracia delante de Dios, delante de los hombres. ¿Cómo? Pero era un bebé, él nació de María, engendrado por el Espíritu Santo, por supuesto, pero él creció como todo niño. Eso es importante, eso. Recuerden, el que no cree que Cristo, Dios ha venido en la carne, es un anticristo, una especie de anticristo. Entonces Jesús tiene un cuerpo humano y, atención, también un alma humana o un espíritu humano. Eso es importante, porque si Jesús no tuviera un cuerpo y un alma humana, no se hubiera hecho hombre. Eso es importante, eso. Jesús aquí se maravilló como un hombre, se sorprendió. De hecho, hay dos ocasiones en que Jesús se sorprendió, se maravilló. En dos cosas se maravilló Jesús. Uno, por la fe que él vio aquí. Y dos, por la incredulidad. Lo puede marcar. Marcos 6:6 para que lo lean después. Dice que cuando estaba en su pueblo, Jesús dice que estaba asombrado por la incredulidad de ellos. Oiga eso. Dice, pero increíble esto. Estaba asombrado por la incredulidad de ellos. Pero aquí Jesús dice, el versículo 9 dice, al oír esto, la petición de este hombre, Jesús se maravilló de él. Estaba asombrado, estaba admirado. Dice, y volviéndose, mira cómo Jesús como que alaba a este hombre, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Cuál es el punto de Israel? Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El punto está en el Antiguo Testamento porque la nación de Israel se supone que debía ser, si un pueblo debía tener fe, si un pueblo debía confiar en Dios, ¿cuál era? Israel. ¿Eso fue lo que ellos demostraron siempre? No fue lo que ellos demostraron. Nota lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículos 6 al 8. Moisés hablando del pueblo en lo que se llama la reiteración de la ley o la segunda ley. En la segunda ley es una reiteración de la ley. En Deuteronomio capítulo 4, en el versículo 6 dice, hablando de Israel, guardadlos, hablando de los mandamientos, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán los otros pueblos, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Versículo 7. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Estoy en Deuteronomio capítulo 4, 6, 7 y 8. Y dice el versículo 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? La nación de Israel debía ser una nación donde los pueblos de alrededor, especialmente en la ubicación estratégica que está Israel, en el centro del mundo. ¿Se han fijado en el mapa? ¿Dónde está Israel? En el centro de 3 continentes. Era para que las naciones al pasar por ahí vieran este pueblo diferente, no politeísta, un pueblo que era monoteísta, un solo Dios, y dijeran, esta nación es diferente. Nosotros deberíamos ser como esta gente. Ese era el punto de Israel. Sin embargo, Israel se caracterizó también por la idolatría en gran parte de su existencia, por la idolatría. Y Jesús dice, como un ejemplo para ellos, en un fuerte contraste, este centurión, que es un gentil, y dice, ni aún en Israel, dice Jesús, he hallado tanta fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este centurión constituye prácticamente una reprensión abierta a la nación de Israel que debía creer en él. Jesús en una ocasión les dijo a ellos, esta generación mala y perversa demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Este hombre maravilló a Jesús y trajo a Jesús una sonrisa por la manera en cómo respondió. Ahora, solamente Jesús va a decirle que su fe es, wow, tremenda. Ni aún en Israel he hallado tanta fe, y se queda ahí porque lo que pidió es demasiado difícil. No dice la palabra en Jeremías 32 que no hay nada que para Dios. No hay. Y aún en Lucas dice que no hay nada difícil, no hay nada imposible para Dios. Cuando María pregunta, ¿cómo se va a hacer esto? ¿Verdad? Que él va a nacer si yo no conozco varón. Yo no tengo marido.
Pues no hay nada ni difícil ni imposible para Dios. Ahora, hay grandes cosas que ocurren en la Biblia y se nos dicen como de manera breve. En Génesis, es un ejemplo antes de yo decir el último versículo aquí. Pero así que la Biblia habla, de que Dios no tiene que estar mucho alarde. Él es Dios. En Génesis, en la creación, usa 4 palabras. Y dice, e hizo también las estrellas. Big deal. 4 palabras. ¿Tú sabes cuántas estrellas hay en el universo? 4 palabras para decir una cosa tan grande. Ya, dice, e hizo también las estrellas. ¿Ve a contarlas? Ahora, nota en el versículo 10 que esto no se queda aquí. Porque aquí está el punto del título del sermón, que Jesús es el que nunca defrauda. ¿En qué quedó esto entonces? Lucas capítulo 7, versículo 10, dice, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Ahí está sanado. No hubo que hacer ninguna alarde, ni fuegos artificiales, y yo ahora prepárense porque yo... No. De hecho, ni se dice ahí que Jesús dijo nada tampoco. En su voluntad, prácticamente con sus pensamientos, se sanó. Ese es el poder que tenemos en Dios. Él no tiene que estar ahí. Él no tiene que estar ahí. A distancia lo sanó también. Y en este caso Jesús no defraudó a este gentil. No lo defraudó. Porque ese es el Jesús que nosotros tenemos. Y la exhortación para ustedes en este último punto es el siguiente. Es una exhortación a que confiemos en Dios. Deben confiar en Dios, particularmente confiar en su palabra. Aún los evangélicos, los cristianos, podemos tener la tendencia de que queremos algún tipo de señal. Y uno puede oír evangélicos, y uno lo ha hecho también diciendo, Señor, pero muéstrame algo. No estoy diciendo que usted no busca la manera en que Dios te confirme algo, no eso no es lo que estoy diciendo, pero mucho cuidado. Porque tenemos la palabra de Dios que es más firme, como dice Pedro, más firme que las señales y que los milagros, más confiable. Y aún a veces queremos que Dios nos confirme con otros tipos de señales. No. Dios quiere que confiemos en Él, particularmente lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Si esto es lo que la Biblia dice, eso es lo que yo debo hacer. Ay, que yo no me siento así. No importa. Debemos confiar en lo que Dios ha revelado ya. ¿Usted quiere maravillar a Jesús? Usted debe ser una persona que crea lo que Él ha dicho, aunque usted no vea señales. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el ejemplo que encontramos en este centurión. El ejemplo de cómo él se veía tan indigno y los otros lo veían digno a él. Qué tremendo ejemplo de humildad. Así queremos acercarnos a ti, Dios. Recordar que nosotros no somos dignos y lo que tenemos lo tenemos por gracia, como dice una canción, Dios. Tú eres el digno y nos has dado a nosotros el privilegio de ser tus hijos. No porque lo merecemos, no porque trajimos nada, sino por tu pura gracia, Dios, por tu favor. Señor, queremos aprender también este ejemplo de compasión de este hombre que no tenía que hacerlo, basado en las leyes de ese tiempo. Y se mostró ser un buen amo, un buen jefe. Si tenemos gente que se reportan a nosotros, Dios, ayúdanos a ser amos y ser jefes condescendientes, bondadosos y compasivos con lo que se reportan a nosotros. Este es el ejemplo que vemos en el centurión. Ayúdanos, Dios, que si supuestamente amamos, que nuestro amor sea mostrado genuino y verdaderamente. ¿Cómo? Haciendo lo que la persona amada realmente necesita. No hacer lo que yo quiero, sino lo que la persona necesita también. Señor, ayúdanos a entender tu completa autoridad sobre toda tu creación. Ayúdanos a recordar de que nada hay ni difícil ni imposible para ti. Te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por estos hermanos, te damos gracias por darnos esa porción de la Escritura en esta mañana. Te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, mis hermanos, por su oportunidad de dedicar la palabra aquí.